Pues nada, bienvenidos a todos. Bueno, este encuentro que celebramos hoy de manera online tiene como principal objetivo presentaros la nueva norma de reglas comunes, la UNEN 13369. No obstante, pues creo que estas ocasiones también deben aprovecharse pues para trasladaros cuál es la situación reglamentaria del momento, porque pues yo, por comentároslo, la pasada semana estuve 3 días en Bruselas, participé en las reuniones del Comité Europeo 229, que es el de productos prefabricados de hormigón, que es de donde se ha generado y aprobado esta norma. Y yo la conclusión, después de unos años que llevo trabajando en temas normativos, es que las normas siguen un ritmo de proceso, van evolucionando y no, de alguna manera no se ven tan condicionadas por la situación del sector y más aún pues por la situación casi de drama que podíamos apuntar que tenemos aquí en España con una falta casi absoluta de actividad constructiva. Las normas siguen evolucionando y no nos queda más remedio que, por un lado, conocerlas y, por otro lado, aplicarlas. Y, obviamente, para poder aplicarlas correctamente y que no llegue a ser fuente de problemas, pues porque vuestro cliente, porque una OCT, etcétera, os pueda buscar en algún sitio las cosquillas, pues al menos que quedéis cubiertos, tengáis la seguridad de que estéis haciendo las cosas de forma correcta. Entonces, bueno, esta norma que ha sido muy esperada, aparece ahora un momento que ya digo que pues uno podría llegar a pensar pues más carga. Lo primero que debo de destacar es que tampoco supone ninguna revolución. Es una actualización de la versión original del año 2004 y bueno, antes de nada voy a presentaros un poco el índice que me he marcado, al menos los objetivos que creo que debemos de cubrir en esta próxima hora y media aproximadamente, para ver un poco los temas que hay en torno a esta norma de reglas comunes. Bueno, y lo he estructurado de la manera que veis aquí en la pantalla. Un poco explicaros cuál es la evolución que ha habido hasta este momento, el por qué se ha actualizado. También un poco para haceros partícipes para que conozcáis un poco cómo funciona el campo normativo, porque en muchas ocasiones pues, me trasladáis o me consultáis ciertas cosas y también que veis que aquí nosotros, pues como para casi prácticamente cualquier ley o norma que se desarrolla, no solamente en nuestro ámbito, sabéis que somos una pequeña parte, nos debemos a lo que desde Europa se manda, pero también pues tenemos cierta capacidad de maniobra. Pero también para que veáis que no es sencillo del todo. También un poco explicar la confluencia, la interacción que hay con otras normas de prefabricados, obviamente, y esta norma ya lo indica en su título, es la norma de reglas comunes, es la norma de referencia sobre la cual se apoyan un buen número de normas. También me gustaría hacer una serie de apuntes sobre el nuevo reglamento europeo de productos de construcción, que como ya sabéis está en vigor desde el pasado 1 de julio, sustituyendo a la directiva, a la anterior directiva. Ya hemos hecho creo que un buen número de encuentros, tanto presenciales como online, para que pudierais adaptaros a las nuevas exigencias. También hablaré un poco de creo que es el motivo principal de este encuentro, hablar de los principales cambios que introduce la nueva versión con respecto a la anterior, los próximos pasos que se pretenden dar en el campo normativo y, por último, pues abrir un turno de ruegos y preguntas. Ya adelanto que me vais a tener que disculpar porque es muy probable que me hagáis alguna pregunta que en este momento no sepa ni responder, pero es lógico, como cualquier normativa, hasta que no lleva un tiempo de rodaje, de aplicación, pues nunca nadie sabe exactamente cómo aplicar. Pueden darse algún supuesto que, oye, ¿y esto realmente cómo se resuelve? Sabéis, la mayoría de vosotros sois fabricantes asociados, incluso los no asociados, pues de manera frecuente me llamáis, llevo el área estructural de Andece, como bien sabéis, y intento hasta donde sé resolverlo. Por poner un ejemplo, la instrucción EH que se aprobó hace ya 5 años, pues todavía hoy surgen dudas, y dudas pues que como hasta ahora
no se habían llegado a plantear, pues pueden dar un poco a crear cierta incertidumbre. Pero en cualquiera de los casos, mi resumen de esta nueva versión es que tampoco hay cambios traumáticos. La transición va a ser bastante sencilla. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Voy a comprobar aquí, no obstante, de que no hay ningún mensaje. Bueno, se está presentando aquí Martín de TuBidder, así que nada. Vamos a explicar así muy resumidamente un poco cómo ha ido evolucionando esta norma hasta la fecha. Perdonar. Aquí parado. Vale, bueno, pues por hacer un poco de memoria, a mí me parece siempre oportuno no quedarnos en la foto fija del momento, sino decir, un poco explicar aquellos puntos más reseñables que han conducido a la situación presente. Como todos sabéis, esta norma se aprueba en el año 2004, la norma hasta hace muy poco vigente, la versión original se aprobó en 2004, también porque lo sepáis, todos los Estados miembros europeos tienen el encargo de que sus organismos de normalización, en el caso de AENOR, en España, de 6 meses para traducir la norma, transponerla, y si hay alguna norma de ámbito nacional que contradiga en algún punto o bien derogarla, o sea, si contraviene en algún punto la norma europea, pues esa posible norma nacional o bien derogarla completamente o parcialmente, pero bueno, en este caso no había problema porque era una norma que no tenía tampoco precedente, al menos hasta donde yo sé. Es una norma, pues como ya conocéis, pues bastante completa y aborda bastantes aspectos de nuestros productos, principalmente en lo que se refiere a temas de cálculo o a temas de fabricación y control de la fabricación. Posteriormente hubo 2 revisiones, más bien de tipo editorial, también algún aspecto técnico que tampoco creo que ya merece la pena atender a ello, y sobre todo por la situación de la misma. Es una norma que especialmente se apoyan otras 2, se apoyan el Eurocódigo 2 para temas de cálculo de elementos estructurales de hormigón, y por otro lado se apoya una norma europea del hormigón, la 206. ¿Qué sucede? Que en el caso del Eurocódigo 2, pues por una cuestión de que es una norma que se desarrolla en otro comité, en el 250, se aprobó posteriormente, con lo cual quedó un poco desfasada en el tiempo. Y esto, de alguna manera, indujo, o también porque hay otro compromiso en el Comité Europeo de Normalización, de que es que en el plazo máximo, el periodo máximo de 5 años, todas las normas se tengan que revisar o al menos valorar una posible revisión, y bueno, pues ha habido cambios y esto de alguna manera ha obligado o nos obligó a sentarnos nuevamente en un buen número de ocasiones, también todo hay que decirlo, para empezar a trabajar en una nueva versión. Como todos sabéis, esta norma, la característica básica es que es en la cual se apoyan fundamentalmente las normas de prefabricados estructurales, todos aquellos productos que van por el sistema 2+, pero también sirve para otras normas de productos no estructurales, como puede ser el caso de la norma de rejillas para suelo de ganado, que pues disculparme, ahora mismo no detecto si alguno de vosotros sois fabricantes, también para la norma de mobiliario urbano, que bien no tiene marcado C, pero también se apoya en ella, o también la norma de elementos para vallas, por añadir. Pero fundamentalmente es en la que se apoyan estas 16 normas. Que voy a ir así un poco para hacerlo más interactivo. Entiendo que muchos de vosotros conocéis nuestra página web. Toda esta información que vengo ya aquí a contar, pues la mayoría, en su mayor parte, está de manera abierta para consulta en la página web de Andece. Con lo cual, bueno, para el que no lo sepa o no lo haga de manera frecuente, que sepáis que también la tenéis ahí de manera abierta. Bueno. Esta es un poco la relación de normas de productos prefabricados de hormigón estructurales, sobre todo, qué versión están.
Hay aquí una salvedad que quiero indicar y luego pondré un ejemplo al respecto, que es el de la norma de sistemas de contención de paracarreteras, la de barreras de seguridad de proyectiles prefabricados, que no es una norma que se haya desarrollado dentro del Comité de Prefabricados de Hormigón, porque es una norma genérica. Pero bueno, también la incluimos aquí porque hay una serie de fabricantes asociados que fabrican y comercializan este producto. Pero bueno, esta lista la conocéis. Esta relación de normas con sus versiones actuales están ahí para consulta. Luego, pues me meteré con un poco más de detalle en la parte de reglamentación general, que es donde la tenemos toda desarrollada. Igual alguno pues no ya lo conoce de sobra, pero pues si hay algún caso en el cual pues no lo haya utilizado hasta ahora. Pero para hacer una foto fija de la situación actual en el campo normativo de prefabricados estructurales, estas son las, si no recuerdo mal, 16 normas de productos prefabricados de hormigón con aplicación estructural, es decir, que fundamentalmente van por el sistema de evaluación de la conformidad 2+, que es el que requiere la intervención de un organismo notificado, y que todas ellas en una serie de apartados, esto no estoy descubriendo nada porque vosotros sois los primeros sufridores de estas normas, lo conocéis muchísimo mejor que yo porque tenéis que enfrentaros con ellas prácticamente a diario. Todas ellas, en buena parte de sus apartados, se referencian en esta norma, la 13369, de reglas comunes. Vale. Bueno, retomamos la presentación. Disculpar. Vale. Y estamos aquí. Hay otro aspecto importante, que esta norma, que data del año 2004, en una mayoría de los casos de estas 16 normas y también otras, fue previa a la publicación paulatina de nuevas normas. Pues, por ejemplo, la de elementos para puentes, que se produjo en 2007, la de elementos para muros, que también es del año 2007, etcétera. Ha habido normas que han ido entrando posteriormente y especialmente el marcado C de estos productos se ha ido entrando de manera progresiva desde el año 2007. Vale, el primer producto, si no recuerdo mal, fue el de elementos especiales para cubiertas y ya hoy estas 16 normas podríamos casi asegurar que cubren prácticamente cualquier prefabricado con carácter estructural. O sea, ya quedan muy pocos elementos que no queden dentro del alcance de una norma. En más ocasiones lo digo, pero voy a hacer un poco de resumen de qué productos detectamos todavía no entran dentro de una norma y no se sabe todavía hoy si van a llegar a estar. El más claro ejemplo, y prácticamente puedo asegurar que todas las semanas recibo consultas al respecto, y hemos hecho bastante trabajo informativo para aclarar que todavía están fuera, son los casetones para forjados reticulares o las bovedillas que se utilizan de manera conjunta con nervios in situ en forjados. Son dos elementos que hoy no tienen norma, pero se está desarrollando una norma dentro de otro comité, con lo cual podemos prever pues que en el plazo de 3-4 años estos elementos lleguen a tener marcado C, pero hoy no tienen marcado C. Otros elementos que no lo tienen, pues los nichos para cementerios, o sea, nichos, columbarios, etcétera, elementos prefabricados que tienen este campo de aplicación y que ni siquiera tienen, o al menos no conozco yo, que tengan una norma nacional como tal. O las dovelas para túneles. Bueno, pues no sé si se me escapa algún ejemplo, pero de alguna manera que quede de manifiesto que es casi diría que el 95% de los productos prefabricados de hormigón estructurales entran dentro del marcado C. Entonces, un poco esto ha ido, también ha motivado la necesidad de aprovechar la experiencia que se ha ido adquiriendo a medida que ha ido entrando el marcado C para tenerla en cuenta en la revisión, en la depuración de algunos puntos de esta norma. Y bueno, en conclusión, la norma empieza a revisarse en el año 2008 y ha finalizado a primeros de este año. La aprobación, si no recuerdo mal, se produjo en el mes de abril y España votó positivamente. También en este plazo intermedio, pues para que lo sepáis, durante cada uno de estos años se han venido celebrando aproximadamente 2-3 reuniones dentro del Comité Europeo de Normalización. Yo también he asistido a alguna otra
dentro de la patronal europea, de BIBM, de la cual formamos parte, y pues tenemos una presencia mayoritaria en el Comité Europeo, pues para hacer valer los intereses, vuestros intereses, los intereses de las empresas, es decir, para que la norma refleje lo mejor posible las necesidades y también pues que no nos apriete más de lo que ya la situación nos llega a apretar. Algunos seguramente estará diciendo que pues que está sucediendo todo lo contrario y aquí pues nos tenéis que disculpar y también un poco para que sepáis que nuestro papel, pues al final nosotros somos un país, en este caso yo soy el delegado español en el Comité Europeo y a veces los intereses del sector español no tienen por qué ser los mismos del sector alemán. Pongo como ejemplo la revisión que se produjo en el año 2010. Por entonces se creía que ya teníamos una nueva norma prácticamente, incluso ya tenía fecha, N13369 del año 2010, y DIN, el organismo normalizador alemán, presentó unos 400 comentarios. 400 comentarios, pues imaginaros, en una norma que tiene 70 y pico, 80 páginas, o que tenía, pues imaginaros, obliga necesariamente a abrir nuevas reuniones, a abrir nuevos debates, a discutirlo, y eso al final retrasa la evolución de una norma. Esto pasa con otras, no hasta el punto de llegar a recibir 400 comentarios, pero daros cuenta que muchos de ellos son técnicos y en algunos casos hasta se puede decir que son interesados. En nuestro caso, nuestro trabajo, seguramente todo se puede hacer mejor, pero hemos ido informando, os hemos ido informando a los asociados de manera progresiva cuando ha habido una nueva revisión, porque nosotros allí al final tenemos que ir con el aval de que estéis vosotros detrás y que tenemos que ir a defender aspectos que vosotros creéis que se pueden cambiar en la norma, tanto con esta norma como con otras, con lo cual también os emplazo para futuras normas pues que al menos le dediquéis el tiempo justo, el tiempo necesario pues para que nos hagáis partícipes de aspectos que sean al menos presentables para que yo cuando pueda asistir a estas reuniones, por ejemplo la próxima es en el mes de diciembre, que es el plenario del 229, pues pueda ir con ciertos argumentos de peso para poder defendernos. Si no, es muy difícil ir allí simplemente de invitado a oír y ver cómo otros países que tienen mucha más fuerza, no me cuesta decirlo, Alemania y Francia tienen invierten mucho dinero en normalización, tienen gente que se dedica solamente a normalización. Yo, como sabéis, pues me dedico a todo lo que puedo y me dejan. Y cuando llegas allí te enfrentas con otros delegados de algunos países pues que están continuamente, que están dedicados todo su tiempo a cuestiones normativas, pues es más difícil llegar a pelear. Pero bueno, que sepáis que al final también, si nosotros no, yo me veo como un cocinero, pero que sois vosotros los que tenéis que poner los ingredientes en la mesa para que cuando vayamos allí seamos capaces al menos de abrir algún debate técnico y que podamos tener alguna posibilidad de que algún aspecto que pueda hacer daño por las características casi geográficas o de la manera de hacer que tenemos en España, pues que queden recogidas en las normas. Bueno, intento no entretenerme más para terminar un poco haciendo memoria de la evolución que ha sufrido la norma hasta ahora. Pues recoge todo el bagaje de todos estos años, especialmente con la entrada de las normas de producto estructural, también para ir adaptándose como digo, fundamentalmente al Eurocódigo 2 de proyecto de estructuras de hormigón, que también está evolucionando, y como digo, pues que cada país al final trata de defender lo suyo y no tiene por qué ser siempre las mismas consideraciones que hay en otros estados. Bueno, y en definitiva, esta norma que se aprobó en abril se tradujo, la traduje yo directamente, seguramente hay algún aspecto mejorable y si fuese así, yo ya he detectado dos erratas que aquí sí que me quiero excusar, que introdujeron los revisores editoriales de AENOR y que transmitiré. Si hay algún aspecto que creéis que se pueda cambiar, que sepáis que me lo podéis trasladar, algún aspecto de tipo editorial, pues que no haya quedado bien recogido, ya sea porque la terminología igual no es la más adecuada a nuestra manera de definir los puntos. Y bueno, esta norma entró en vigor el pasado 9 de octubre. Bueno, 20 días después celebramos este seminario, este encuentro online, para explicaros un poco los cambios que introduce. Bueno, y esta norma, como vemos, entra
en vigor de manera inmediata, es decir, desde el 9 de abril sustituye de manera completa a la versión que había previamente. Vale, continuamos, voy a mirar, espero que nadie me hace ningún comentario. Me vais a dar 10 segundos de respiro, dejo aquí un poco el chat abierto por si alguien tiene alguna duda y si no, continuamos. Vale, parece que nadie dice nada. Bueno, perfecto, me dice aquí que Sergi, de momento ok, vale. Bueno, dudas que pueden ir ya surgiendo. Aquí ya de entrada veis un poco de manera esquemática todos aquellos apartados que tienen las normas. Sabéis que las normas de producto siguen una numeración, en algunos casos idéntica a la norma de reglas comunes, o por lo menos se trata de guardar coherencia pues con la numeración. Es decir, pues cuando estamos hablando de requisitos de producción, creo que es el apartado 4.2, en las normas de producto también es el apartado 4.2. Y como sabéis bien, pues se indica, pues se debe aplicar el apartado 4.2 de la norma. No vengo a decir nada nuevo cuando ya lleváis varios años trabajando con ella. La norma de reglas comunes, de alguna manera, nutre a todas las demás. Es decir, si cada una de las normas recogiese todos estos aspectos, si no hubiera una norma de reglas comunes, pues podríamos estar trabajando con documentos tranquilamente de 150 a 200 páginas, cosa pues que sería bastante compleja. También aquí quiero hacer un apunte, que yo intento defender la síntesis. A veces pues tengo alguna discusión técnica con otros delegados de otros países que empiezan a incluir puntos que al final pues uno no termina de ver que ni yo ni él vamos a ser los que vamos a tener que aplicar, la que sois vosotros, y entiendo que eso incurre en mayor número de tiempo de dedicación. Si nos encontramos con un texto de 20 páginas, pues seguramente sea más fácil de trabajar que si tuviéramos uno de 100, pero bueno, al final cada uno intenta hacer valer también determinados aspectos. Sin entretenerme más, hay aquí un aspecto que ya seguramente alguien me haga una pregunta, y es el siguiente. Las normas actualmente, en algunos casos, hacen referencia simplemente a la norma sin indicar el año, con lo cual se va directamente a la norma que haya vigente, en este caso la 13369, pero en otros aspectos añade el año en vigor. Luego me detendré un poco más en el punto del año. Mi recomendación es que nos olvidemos de lo que aparece en el año, que nos vayamos a la versión que haya en vigor. Es decir, las normas no van a cambiar de hoy para mañana, y en aquellos casos que sigue incluyendo en una determinada característica la fecha de la norma, nos sigamos por lo que viene en la norma que está ahora ya en vigor, que es la del año 2013. ¿De acuerdo? Y bueno, como decía aquí de manera esquemática, estos son los distintos apartados que aparecen en las normas. Voy a ir un poco luego cuando vayamos a los principales cambios que introduce, pues lo veremos con un poco más de detalle. Pero estos son básicamente todos los apartados que incluyen dentro de la norma y que se apoyan en los apartados que presenta la 13369. Requisitos de producción, requisitos del producto final, resistencia mecánica, resistencia, reacción al fuego, propiedades acústicas, también las propiedades térmicas, pero salvo un caso que luego definiré, no quedan recogidas de manera general en el marcado C, no son declarables, al menos en lo que se refiere al marcado C, si en el caso de que sea para comprobación del código técnico de la edificación, por ejemplo, en el caso del documento básico de ahorro de energía. También incluye una serie de criterios para la medición de las dimensiones y de las características superficiales de los productos acabados, la evaluación de la conformidad, que es un poco donde se establece todo el marco o toda la metodología para llevar a cabo el marcado C, lo que es el etiquetado, la documentación técnica relativa al marcado C, y luego las inspecciones, las famosas tablas de inspección, que fundamentalmente se refieren las normas, las adiciones o las modificaciones que introduce cada una de las normas se refieren
de manera generalizada lo que es el producto final, pues por una razón obvia. No es lo mismo medir un panel para fachada que una vigueta, por ejemplo. Cada una tiene sus particularidades. Pero bueno, de manera general se apoyan en todos estos apartados en la 13369. Bueno, se me había escapado el requisito de los materiales. Y bueno, como todos sabéis, realmente en las normas de producto lo que hay que cumplir para obtener el marcado C es todo lo que viene definido en el anexo ZA. El anexo ZA, como bien sabéis, se apoya en otros apartados de la propia norma de producto, o sea, no hay que cumplir la norma de manera íntegra. Cuando nos vamos a los otros apartados de la norma, pues se empieza a referenciar en estos apartados que citaba en la 13369 o en otros aspectos como pueden ser en el Eurocódigo 2 para temas de cálculo o en la norma 206 para temas de fabricación o control del hormigón. Pero luego, pues como todo, tiene esa serie de matices. Igual me tenéis que disculpar porque es un poco paradójico y os estoy explicando cosas que en la mayoría de vuestros casos, pues alguno de vosotros sois responsables de calidad, pues directamente sois vosotros los que lo sufrís, con lo cual no estoy añadiendo nada nuevo. Disculparme porque hay aquí una pregunta. Vamos a ver. Vale, está todo por lo que veo. Bueno, de manera genérica todos estos comentarios. A ver, vale. Y bueno, como decía al principio, esta norma también entra en vigor en un momento especial, habría que decir, porque desde el pasado 1 de julio entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción que sustituyó a la Directiva Europea del año 89. Introduce una serie de cambios. Sabéis que, bueno, yo no recomiendo, porque es bastante aburrido, leer el reglamento, que son 60 y pico páginas, que no deja de ser un poco quien marca los requisitos generales que deben de quedar luego recogidos en las normas de producto para todo lo que es relativo al marcado C. Pero hay un punto, seguramente los que ya habéis participado en algunos de los encuentros anteriores, que pues, creo que hemos hecho ya 5 o 6 en los últimos 12 meses, del nuevo reglamento, hay un aspecto importante que es el hecho de que alguna nomenclatura que teníamos hasta ahora ya casi asumida, pues ha evolucionado. Yo no le daría más importancia. ¿Por qué indico esto? Porque esto es otro de los puntos que tiene que obligar a que las normas vayan a ser revisadas, de que, pues por ejemplo, en el tema del certificado C de conformidad, pues a partir de ahora, también esto es para los sistemas 1+1, pero bueno, en el caso de algún producto, como pueden ser las barreras y prétiles prefabricados, pasa a llamarse certificado de constancia de las prestaciones. Pues la norma todavía sigue recogiendo certificado C de conformidad, pero en la práctica ya hay que utilizar, o el organismo certificador emitirá un certificado de constancia de las prestaciones. Y sobre todo en nuestro caso, lo que más nos interesa es que desde el 1 de julio todos los fabricantes, para poder poner el marcado C, tenéis que emitir una declaración de prestaciones. No tenía previsto ya hablar de ello porque ya he hablado en más ocasiones y bueno, os emplazo a que si alguno todavía hoy no lo tiene resuelto, pues que se ponga en contacto conmigo y tratamos de agilizarlo cuanto antes. Desde esta fecha, lo que hasta entonces era la declaración C de conformidad, que era un simple documento que vosotros emitíais, en el cual pues garantizabais o responsabilizabais de que cumplíais con el anexo ZA o anexos ZA de las normas correspondientes, pues a partir de ahora se le llama declaración de prestaciones y tiene pues como particularidad que hay que añadir o hay que introducir los valores característicos de las distintas características que aparecen recogidas en cada una de las normas. Bueno, estos son cambios en la mayoría de los casos simplemente nominativos, pero en este caso ya es una cuestión práctica de tener que adaptar vuestra documentación al nuevo requisito. Bueno, al final, un poco de manera resumida, las normas pues son fotos fijas del momento y no siempre quedan, o sea, no
no hay una evolución continua, es decir, van dando saltos, con lo cual, pues como veíamos en el caso anterior, hacen una referencia a una fecha, a una norma de una fecha que ya no está en vigor. Pues hablaba del 2004. Yo lo que animo, por lo menos para evitar suspicacias por parte de terceros, es que siempre nos referenciemos a la situación, al esquema reglamentario que haya en cada momento. Nosotros intentamos aclararlo con documentos que conocéis, y el que no conozca, bueno, al final de manera esquemática los presento nuevamente, pues léase, por ejemplo, las guías de ayuda de marcado C, etcétera. Pero bueno, por hacer un poco analogía, pues esta nueva norma aparece en este momento especial, que es que hay un reglamento en vigor. Que hay otra característica importante, desconozco y entiendo que difícilmente lleguéis a comercializar en 4 países que son, si no recuerdo mal, Suecia, Finlandia, Reino Unido e Irlanda. Eran países que no aplicaban la directiva, es decir, no había marcado C, o por lo menos dentro de su mercado interior no se exigía el marcado C. Por lo que tengo constancia, sí que lo exigían para los productos que importaban. Bueno, el reglamento, uno de los principios del reglamento es que debía de ser de aplicación inmediata a partir del pasado 1 de julio en todos estos Estados miembros. Con lo cual, bueno, de alguna manera se ha equiparado la situación reglamentaria en toda Europa. Vale. Y voy al punto más importante de mi presentación, que es hacer un poco resumen de manera no muy detallada, porque nos podría llevar la jornada entera, y ya digo, como ya mencionaba al principio, que ojalá me hagáis consultas en lo sucesivo, porque cuando empecemos a aplicarlas, cuando realmente nos demos cuenta de algunas dudas que puedan surgir. Pero bueno, voy a intentar hacer de la manera más resumida posible cuáles son las principales novedades. Os voy a enviar este documento posteriormente con el enlace de la grabación de la presentación, pero este documento está también alojado en la parte privada de nuestra web para todos los asociados. El que no tenga las claves, o bien pues que se la pida a su gerente o al director general, que creo que es quien la recibe directamente, y si no, que me las pida a mí directamente para poder acceder a la zona privada. De hecho, bueno, mira, voy a aprovechar que estamos aquí. Para el que no lo haya hecho, bueno, como todo es mejorable, pero bueno, considero, porque soy quien me cargo también un poco de toda la actualización de la página web, pues siempre hay aspectos que se puedan mejorar, pero bueno, la mayoría de la documentación, al menos desde el punto de vista reglamentario, está en la parte privada, y en la parte pública, y hay otra que pues que tiene, o que consideramos que tiene un valor añadido, pues para aquellos y más aún con las dificultades del momento, pues seguís contribuyendo para que podamos seguir haciendo todo este trabajo, pues que quedan alojadas aquí en la zona privada. Entonces, bueno, para el que no lo sepa, para poder entrar ahí, pues se entra con las claves de empresa. Y aquí hay un montón de documentación. Bueno, simplemente para que supierais la mecánica. Vuelvo otra vez a este punto para indicaros que este documento ha quedado ahí colgado en la parte privada. Ahora no quiere abrir. Vale, bueno, pues este documento, que ya digo que también os voy a adjuntar, no os preocupéis. Me voy a ir deteniendo en aquellos puntos que están resaltados en amarillo, que he considerado que tienen una mayor relevancia, sobre todo por el aspecto del marcado C, y que cambian con la nueva versión. En primer lugar, bueno, en el objeto y campo de aplicación, hasta ahora pues no se incluía una serie de hormigones que pues por entonces, en el año 2004, se creían pues de uso conocido. Aquí hay otro matiz que hacer, que las normas
solamente recogen, o al menos los comités de normalización de manera general, solamente recogen aquellos productos que se considera que se conoce o se tiene un bagaje en el tiempo, un bagaje técnico de cómo se fabrican o cómo se controlan, etcétera. Pongo un ejemplo porque alguno de vosotros sois fabricantes de placas alveolares. La norma 1168 hasta ahora solamente ha recogido las placas de canto hasta 50 centímetros. Creo que alguno de vosotros tiene capacidad para fabricar cantos mayores. Incluso cuando salió la primera versión creo que lo limitaba a 45 centímetros de canto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las normas, pues si quieres ampliar el alcance de las mismas, pues hay que pelearlo mucho. También ahí pues a veces te frenan por otros intereses. Porque al final el marcado C, con todas sus posibles mejoras, yo creo que después de unos años de aplicación, pues los otros agentes que hay en el mercado al menos les dan unas garantías mínimas de que los productos pues son controlados previamente en fábrica y que pueden darle cierta confianza. Bueno, de alguna manera, pues como digo, las normas pues siempre tienen un alcance limitado o de manera general. Bueno, en cualquier caso, se ha añadido en este primer apartado aquellos hormigones fabricados con fibras, pudiera ser el caso de los elementos de GRC, que hasta ahora no quedaban recogidos en esta norma. Vale. Tema reglamentario, pues lógicamente se actualiza la normativa, normas que incluso en aquel momento no existían y otras pues que aparecen con la fecha de la versión vigente. Vuelvo otra vez a insistir en ello. Esta norma no es una norma armonizada. ¿Qué quiero decir con ello? Es una norma de referencia y que en algún aspecto, y luego veremos algún ejemplo, se puede seguir esta o se puede seguir otra. Pudiera ser el caso de la instrucción EHE en el Estado español. Pero si comercializamos fuera, pues lo recomendable es que nos atengamos bien a la norma que hay fuera, esto es para complicarlo todavía más, o ir directamente por lo que indique la 13369. Vale. Más aspectos que podemos destacar, bueno, la definición de producto prefabricado de hormigón. Hasta ahora, y esto tiene más un sentido comercial que de técnico, casi diría yo, que es que hasta ahora simplemente se definía producto prefabricado de hormigón, pues aquel elemento que se fabrica en un lugar, se fabrica y cura en un lugar distinto de su ubicación final, y ahora se han añadido aspectos que a mí me parece que tienen más desde un punto, ya como digo, más desde un punto de vista marketingiano, que es que se le da al receptor dos aspectos clave, que es que son resultados de un proceso industrial, que hay un sistema de control, que son elementos controlados, que están en su fabricación protegidos de la posible adversidad del ambiente exterior, es decir, para hacer una clarísima distinción con el hormigón que se coloca in situ, y luego que tiene la posibilidad de cortar los plazos de entrega. Esto que haya podido quedar recogido aquí pues puede incluso llamar la atención, pero bueno, no tiene mayor importancia. Si alguno, me voy a detener simplemente en aquellos aspectos que he resaltado en amarillo por lo que digo, porque me parecen más relevantes o al menos quedan más recogidos en lo que es las referencias que vienen en las normas de producto para la aplicación del marcado C. Si alguno de vosotros en algún aspecto, alguna de estas reseñas quisiera que nos metiéramos con un poco más detalle, pues me manda aquí un mensaje e intento aclararlo. Pero me voy a detener simplemente en los que yo he considerado de mayor importancia. Otro aspecto es que introduce un nuevo anejo, que es el de hormigones o elementos de hormigón fabricados con áridos reciclados procedentes de antiguos elementos. Esto pues luego me meteré con más detalle. Ya tenemos un anexo un anejo en la instrucción EHE. Aspectos que en muchos casos yo creo que casi diría tienen más un contenido editorial o de actualización normativa que técnico como tal o incluso de aclaración. Bueno, aquí aunque no lo haya señalado, establecía en el caso de elementos pretensados
hasta ahora establecía un valor límite del hormigón, de una resistencia característica del hormigón, para poder aplicar la fuerza de tesado de 25 megapascales, y lo ha reducido a partir de 20, aunque aquí yo entiendo que lo que se sigue es lo que viene prescrito en el artículo 20 de la EH08, ¿vale? Otro aspecto importante es en las tolerancias de producción. Aquí, como sabéis, es un aspecto importante que vosotros controláis de manera muestreal sobre los elementos, es que en algunos casos, en algunas dimensiones a la hora de comprobar su tolerancia, pues se hace de una manera combinada. Hay algunas prescripciones que introduce de manera específica la norma de producto correspondiente y hay otros aspectos que quedan recogidos en la 13369. Aquí ha habido algún cambio. De manera general, pues igual donde pone más 20 menos 20, pues ha pasado a ser más 25 menos 20. Son, creo que, 2 cambios mínimos. Creo que casi ni merece la pena meterse. Pero es importante tenerlo en cuenta porque en aquellos productos que se apoyen, sobre todo en el tema de las tolerancias longitudinales, no haya ningún criterio específico en la norma de producto, pues que sepáis que lo vais a tener que tener en cuenta para introducirlo en vuestra manera de controlaros, en vuestro manual de gestión de calidad de la producción. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere que me detenga y que comparemos las dos tablas para que veamos dónde están los cambios, pues lo miramos y ya está. Bueno, parece que nadie dice nada. Seguimos. Bueno, en el tema de por continuar con el tema de la medición de dimensiones y características superficiales, añade algún punto respecto a cómo se comprueba el alabeo, la contraflecha, etcétera, pero vamos, es más de tipo descriptivo y aparece aquí en este artículo, en el 5.2. En cuanto a la evaluación de la conformidad, capítulo central para lo que es todas las tareas del marcado C, pues hasta ahora, y era un tema que en algún caso he tenido que aclarar, yo entiendo que todos vosotros lo tenéis suficientemente claro, sabéis que todas las características, salvo el tema de la resistencia del hormigón, que se tiene que hacer, pues, rotura de probeta. En el caso de las características del producto final, resistencia y reacción al fuego, propiedades acústicas, etcétera, normalmente, creo que salvo en el caso de las bovedillas, en el resto de normas, toda la caracterización de estas propiedades, pues en el 99% de los casos, pues se siguen metodologías de cálculo que quedan avaladas en las propias normas. No se hacen ensayos, por la cuestión de que un ensayo pues tiene un coste quizás desproporcionado. También hay que decir que el seguir las metodologías de cálculo, normalmente estos métodos de cálculo son conservadores, con lo cual podemos correr el riesgo, o se corre, de que quedemos en un escalón inferior. El más claro ejemplo es en el tema de la caracterización del fuego. No sé si alguno de vosotros, creo que sí, viendo la lista de asistentes, pues ha dado ese paso de ensayar algunos de sus productos o de sus sistemas constructivos en laboratorios acreditados para llegar a tener una caracterización superior, porque eso le puede otorgar una ventaja competitiva frente al resto de competidores. Vale, y aquí se hace ya una clara distinción entre lo que son ensayos de tipo y cálculo de tipo. Me vais a disculpar 2 minutos. Vamos a hacer, porque estamos llegando a las 11, me vais a dejar, porque también es aburrido estar escuchando a la misma persona, me dejáis 2 minutos para hacer un pequeño descanso y continuamos, ¿de acuerdo? Y así también vosotros descansáis. Bueno, pues después de este breve parón retomamos la presentación. Nos habíamos detenido aquí en este aspecto que, si bien creo que ya, vamos, estaba más que aplicado en la práctica, pues no quedaba recogido en la versión anterior, que era hacer una distinción entre lo que son los ensayos de tipo inicial o los cálculos de tipo inicial, que
en las propias normas, como digo, pues suele, en prácticamente todos los casos, establecer procedimientos distintos. Hasta ahora se habla de manera genérica de ensayos de tipo y por eso decía que a veces hay que aclararlo, porque creen que todas las características son exigibles que se hagan a partir de ensayos, cosa que obviamente no se hace así. Y hay otro aspecto que también se ha llegado a utilizar, que es el uso de ensayos compartidos, pero que tampoco quedaba recogido. Pongo el ejemplo de las barreras de hormigón para carreteras, que pues por una cuestión de que los ensayos son realmente costosos, los fabricantes lo que están haciendo es utilizar resultados a través de royalties, de cesión de licencias de otras compañías para no tener que incurrir en los costes, casi que podríamos decir, pues desproporcionados que conlleva el hacer nuevos ensayos sobre su producto. Bueno, pues esto también queda recogido en la nueva versión. Vale, y hay otros aspectos yo creo que más de tipo editorial, en la parte de ensayos iniciales de tipo, del control de producción en fábrica, etcétera, que hasta ahora no quedaban recogidos. Esto también ya animo que en vuestros propios manuales o procedimientos escritos, pues que queden actualizados lo antes posible, pues para quedar conforme a la nueva versión de la norma. Bueno, aspectos otros que vienen pues en el capítulo de marcado C y etiquetado, pues una definición más precisa del número de identificación de cada una de las unidades, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, parte muy importante de todo lo que es el control de producción en fábrica para el marcado C, pues se añaden una serie de criterios que habría que ver en cada uno de los casos si son susceptibles de ser controlados, pero que al menos deberían de quedar recogidos en los checklists que tengáis para comprobación de cada uno de estos apartados. Pues es el caso en la parte de los equipos de almacenamiento y producción, pues que se añaden el almacenamiento de las armaduras pasivas y también el almacenamiento de las armaduras activas, caso, ya digo, de que sea aplicable en cada uno de los productos. Luego también en la parte del proceso, pues se añade el control del doblado, caso de que vosotros tengáis también el taller de ferralla, por ejemplo, seáis vosotros quienes elaboréis las propias armaduras, o también el de la temperatura. Aquí, como digo, con matices y seguramente sea un punto que pudiera dar pie a alguna consulta futura. Habría que ver un poco cómo se aplica, pero en principio es seguir la misma metodología que se hace para el control de otras características. De acuerdo, aquí bueno, he incluido un error editorial que ya creo que ha quedado debidamente actualizado. Y por ir acabando en cuanto a los puntos más importantes, pues por ejemplo aquí, algunos de vosotros sois fabricantes de elementos de muros, pues en el caso de que, o sea, de paneles de fachada, de que tenga algún tratamiento de superficial y que esto impida que alguna tolerancia superficial quede cubierta, pues aquí ha quedado añadida una frase que de alguna manera exime del cumplimiento de esta tolerancia. Esto pues habría que estudiar cada caso en qué medida se puede uno escapar para, en caso necesario, pues poder justificarlo de cara al organismo certificador. ¿De acuerdo? Más aspectos, se han eliminado las tablas de conducibilidad térmica del hormigón, no tiene mayor importancia, y como decía, pues introduce un nuevo anexo que es el de uso de áridos reciclados de hormigón, que de alguna manera es bastante parecido al anejo 15 de la instrucción EH08. También estos encuentros también a mí me permiten o me sirven para tener una visión más certera de lo que se está haciendo. Ya lanzo una pregunta para el turno final y es si se están realmente utilizando áridos o tenéis de alguna manera algún mecanismo, si tenéis una instalación que permita el procesado de residuos de hormigón de vuestra propia planta para poder reincorporarlo como materia prima en otros elementos a fabricar en el futuro. Desconozco si esto se hace. También aquí hay que añadir que la IHE pues establece una serie de limitaciones
En el caso de elementos pretensados no lo permite, y en el caso de elementos armados pues lo limita creo que a 40 megapascales de resistencia máxima y a una dosificación máxima del 20% en peso. Aquí es bastante similar, sin entrar en detalle, pues establece, son 3 escalones, hasta el 5% en peso, creo que el siguiente es hasta 10 y el tercero es hasta el 20%. En función de cada uno de ellos, pues exige a que el elemento o el hormigón tenga que ser de manera específica controlado, al menos en lo que respecta a la resistencia del hormigón, y eso lo veréis ahí. Podría meterme más en detalle, podría abrir la norma, pero como digo, no sé si mi intención hoy era por lo menos presentar la norma y que al menos quede la posibilidad a futuro a que me empezáis a hacer consultas de aspectos más específicos de pues, cuando realmente la estéis aplicando y que puedan suscitar alguna duda. Lanzo aquí la pregunta, no sé si queréis hacer alguna pregunta al respecto o si queréis que abra la norma y me meta un poco más en detalle y lo veamos, o si no, bueno, pues os dejo también a vosotros el deber a que lo podéis hacer en lo sucesivo. No sé si alguien quiere hacer aquí alguna pregunta en el chat. Bueno, como nadie dice nada, continuamos con la presentación. Bueno, próximos pasos, como digo, o como mencionaba al principio, las normas tienen una... perdonad, retomo lo de antes. Me dice aquí el máximo del 10% árido reciclado. No, es un 20%. Pero también hay que añadir que este es un anexo informativo, que es un aspecto bastante importante. Nosotros podemos tomar esta metodología o podemos seguir, por ejemplo, el anejo 15 de la IH, o podemos ir a mayores. La normativa nunca puede ser un freno a la innovación. Si tú, por ejemplo, estás o has llevado a cabo un proyecto de investigación en el cual has sacado unas conclusiones positivas, en la cual pues queda demostrado que puedes ir a valores superiores a las limitaciones que te marca la normativa, por lo que he dicho antes, al final las normas son fotos fijas. Pero eso no debe de ser nunca un freno a que tú puedas ir a mayores. Pero claro, ahí en ese caso, todo lo que tú te puedas escapar de la normativa te carga a ti de responsabilidad de cara a terceros. Tiene que quedar debidamente demostrado. Por eso también un poco os lanzaba ya la pregunta, que me digáis un poco si realmente esto se está aplicando o no. En cualquier caso, este nuevo anejo es muy parecido al anejo 15 de la IHE, y salvo determinados matices, pues tampoco percibo yo de que haya ningún tipo de contraindicación, y sobre todo porque es un anexo informativo, simplemente. Se puede seguir o no, no estás nunca obligado a ello, ¿de acuerdo? Vale, pues continuamos. Próximos pasos, pues como decía, las normas siguen vivas, siguen evolucionando y no entienden de situaciones, esperemos que coyunturales y no ya de manera definitiva. Se sigue evolucionando y hay un aspecto ya muy importante, que es que todas las normas, no solo las que están dentro del comité de prefabricados, todas las normas tienen que irse adaptando al nuevo reglamento, especialmente en el anexo ZA. Aquí alguien podría criticar, decir, joder, ¿y por qué no se ha hecho ya? Bueno, esto no es sencillo, no es nada sencillo. Como decía, la pasada semana estuve en Bruselas y prácticamente nos llevó media hora a discutir qué normas se van a revisar. Hay dentro del 229 hay creo que 27 normas que deben adaptarse a la nueva nomenclatura que introduce el Reglamento de Productos de Construcción. 27 normas. ¿Se podrían hacer todas a la vez? Seguro. ¿Quién lo hace? Ahí está el problema, que al final los medios, pues como en todos, son limitados y sobre todo ahora cada vez somos menos los que participamos y asistimos pues por los condicionantes del momento que te impiden viajar con la alegría que en el pasado se hacía.
con lo cual son menos horas a priori de dedicación que los miembros de los comités le podemos hacer, y alguien tiene que encargarse de esto. Entonces, bueno, pues se ha decidido que aquellas normas que seguramente a algunos de vosotros os suene, que hace como mes y medio os envié un correo pidiéndoos, eran 8 normas que están obligadas al menos a valorarse una posible revisión, por lo que decía de los 5 años máximo. Hay 8 normas de estas 27 que se ha pedido valorar una posible revisión. Entonces se han recogido comentarios técnicos en 2 de ellas, una la 14992 de elementos para muros y otra la 15050, que hemos sido nosotros quienes hemos propuesto una serie de cambios de tipo de alcance. Ahora no sé exactamente si alguno de vosotros lo hace, pero la versión actual no recoge o ha eliminado del alcance las pilas y las bóvedas para puentes, y hemos pedido la reinclusión porque creemos que es negativo. Bueno, pues se ha decidido lo siguiente, que es, para empezar un poco de prueba, estas 2 normas que tienen que adaptarse al nuevo reglamento en aspectos de la nomenclatura, pues aprovechando de que se ha pedido también revisarlas técnicamente, se introduzcan, y que en el plazo máximo de 5 años, esperemos que no lleguemos a 2018, todas las normas queden adaptadas a este reglamento. Esto a su vez pues también tendrá una implicación sobre la 13369, porque habrá algún aspecto que haya también que corregir. En resumen, esto, aunque vosotros no tengáis que sufrirlo, pues también un poco buscando cierta comprensión en cuanto a que, como todo es francamente mejorable, pero que todo tiene un proceso, y igual hasta dentro de 2, 3, 4 años, pues lo que veíamos antes, de que la referencia al año 2013, de la versión de la 13369 del 2013, pues no quede recogido. Por eso digo, de manera generalizada se utilice ya la 13369 de este año, aunque en la propia norma de producto, en algún aspecto particular, siga recogiendo el año 2004. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí más a título informativo, aunque no sea algo de hoy para mañana, también indicaros, y ya lo he hablado en más ocasiones, el nuevo reglamento europeo introduce un nuevo requisito esencial que se ha añadido pues a los que ya había y que también la IH recoge, pues que son los de seguridad y estabilidad estructural, de ahorro de energía, etcétera. Pues ha añadido un 7º nuevo, que es el uso sostenible de los recursos naturales. En particular, esto no se sabe todavía exactamente cómo se va a materializar en las normas, pero hay un nuevo requisito que parece claro que se va a acabar imponiendo, que es lo que se ha llamado las declaraciones ambientales de producto. Para el que no lo sepa, una declaración ambiental de producto, que está relacionada pues con todo el tema de la sostenibilidad, como me imagino que sepáis, la sostenibilidad se asienta en 3 pilares, que es de alguna manera buscar el máximo equilibrio en las construcciones desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Bueno, pues en la vertiente medioambiental, que es la que es más fácil cuantificar y es en la cual pues las políticas reglamentarias, pues sobre todo a nivel político, pues está más sensibilizado, que es ir reduciendo pues emisiones de CO2, etcétera. Bueno, pues la punta de lanza de todo este tema, todo este esquema sostenible que se está introduciendo en todas las normativas, de arriba abajo, desde el edificio hasta la materia prima, se quiere materializar a través de estas declaraciones ambientales de producto. De manera muy resumida, ¿qué es una declaración ambiental de producto? Pues es medir o estimar los impactos ambientales que va a tener tu producto a lo largo del ciclo de vida. Este esquema que veis aquí en la imagen inferior, pues va desde que se fabrica o se procesa la materia prima, hablaríamos pues del cemento, de los aditivos, del árido, etcétera, el acero. Bueno, pues todos los impactos ambientales que hay una serie de indicadores, en la situación actual hay 22 indicadores. El más conocido es la famosa huella de CO2 o emisiones de CO2, pero hay muchas otras, consumo de energía, consumos de agua, etcétera. Bueno, pues todo eso se va estimando a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Ya digo, desde que se
suministran las materias primas, el transporte de las mismas y la fabricación, que es aquí donde nosotros pues tendremos que desarrollarlo. Posteriormente, lo que es todo el proceso de construcción, pues el transporte de los elementos a la obra, la propia construcción, y luego hacer una estimación, que esto no será tampoco muy sencillo, de todos estos impactos que hay a lo largo de la fase de servicio de la construcción y de qué manera cada una de sus partes o cada uno de sus productos contribuyen más o menos, ¿de acuerdo? E incluso pues hacer también una previsión de dichos impactos en una posible deconstrucción del elemento o de la obra, incluso previendo de que estos elementos puedan ser susceptibles en un futuro lejano de ser reincorporados, de ser, por ejemplo, los elementos posiblemente reciclados, etcétera. Todo esto se va midiendo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ya avanzo un poco, que es donde se está centrando buena parte de los esfuerzos en el Comité Europeo de Normalización. Para que, bueno, ya hicimos de hecho un encuentro técnico a primeros de año y, bueno, preveo que no tardando mucho, pues lancemos otro más para ponernos un poco al día de qué situación estamos. De hecho, la pasada semana en la reunión de Bruselas, pues estuvimos ya trabajando sobre un documento ya con más formato de norma. Esto ya tampoco que os asuste, esto tampoco va a suponer o debe de suponer ninguna carga extra, lo que ya pues de por sí ya es consume buena parte de vuestro tiempo. Esto al final se está trabajando para hacer una declaración ambiental de producto sectorial, para que al menos tengamos una foto de los impactos medioambientales que tienen nuestros productos. Esto seguramente sea muy mejorable, pero es lo que están haciendo otros sectores. El más destacado es el de la madera, porque se ha autoatribuido la etiqueta de sostenible, pero tiene una buena parte de matices, y ya digo que en la próxima ocasión que hablemos de esto, pues me meteré más en detalle, y el resto de sectores van a estar ahí, y nos tememos que en un futuro a medio plazo, pues al menos empiece a exigir que tú como fabricante entregues esta declaración ambiental de tu producto. Luego habrá que seguramente hacer otro esfuerzo posterior, pues para ir un poco discerniendo entre distintos productos, incluso llegar a hacer una declaración ambiental de producto por tipo de producto o incluso por fábrica. ¿De acuerdo? Pero esto, pues aprovecho la ocasión un poco pues para dar una serie de indicaciones al respecto, y que es muy probable que o bien en las normas de producto o bien en la norma de reglas comunes en una futura versión, me temo que más en las normas de producto, pues bien porque esta norma quede ya recogida. Yo estimo que esta norma pueda quedar aprobada en un plazo no más allá de 2 años, a finales de 2015. Con lo cual, estas normas que, como decía, se vayan a ir revisando, pues es muy probable que puedan llegar a introducir algún apartado específico que haga referencia a esta declaración. Pero ya digo que no os asustéis, que nosotros estamos además trabajando, en mi caso estoy intentando estar bastante en primera línea de batalla, y bueno, aquí pues los compañeros de viaje es gente del propio sector, y esperemos que nadie ponga ninguna cadena sobre nuestro propio cuello. Es decir, como es algo que ya prevemos que se va a acabar pidiendo, incluso también aprovecho para indicaros que es posible, porque hay otras entidades que quieren, lógicamente, pues quieren aprovechar un poco esta coyuntura pues para incluso ofreceros algún servicio de consultoría medioambiental. Yo lo primero que haría es pues agradecerles la visita, pero me detendría, y en caso de que haya alguna duda, pues consultármelo, porque ya digo, la idea es que esta declaración ambiental sea de manera inicial de tipo sectorial, no ir más allá, porque es ridículo y seguramente vaya un poco en contra de toda la inercia que se está tomando en otros sectores, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta aquí. Si no, pues continuamos. Vale. Y estamos ya llegando al final de la presentación. Creo que voy bien de tiempo con respecto a lo que había estimado para dejar un turno de ruegos y preguntas al final. Vuelvo a indicaros, para el que no lo sepa, tenemos casi toda esta documentación la tenemos alojada en la parte pública de la página web. Las guías de marcado C
es un trabajo que tengo yo todavía que actualizar, que es que son documentos que sabéis que la idea ha sido siempre, desde sus primeras versiones, que es que en un único documento, pues mucho más amigable, más fácil de utilizar, pues queden recogidos todos aquellos aspectos que hay que cumplir para obtener el marcado C. Lógicamente esto ya lo conocéis, pero aún así todavía hay alguien que ha quedado más retrasado y que por las razones que sean, pues todavía no tiene el marcado C de su producto. Bueno, pues estos documentos que además han intervenido todos los organismos notificados para la certificación de marcado C de prefabricados de hormigón han participado y que además cuentan con el reconocimiento expreso del Ministerio de Industria como documentos válidos de ayuda. Que sepáis que están ahí y que, bueno, la edición más reciente es de hace muy poco, del mes de julio, y que tendré que introducir aquellos cambios que quedan recogidos con la nueva norma de reglas comunes. Que sepáis que está aquí, que tenemos este apartado y que está para descarga gratuita. ¿De acuerdo? Luego hay otro punto que ya avanzo, es el registro de empresas con marcado C. Para el que no lo conozca, esto es un trabajo que nos costó bastantes horas de convencimiento a los organismos notificados, y era que de manera periódica nos faciliten una lista de las empresas a las cuales les han emitido un certificado de conformidad, es decir, empresas que van por un sistema 2+. Y hombre, la idea, y creo que ha sido pionera, no conozco otro sector que la haya llevado a cabo, es al menos tener una referencia que nos dé un poco una imagen de cuál es la situación de aplicación de marcado C, al menos en el Estado español. Ojalá esta herramienta o esta información no estuviera pública, y sería porque nadie cuestiona no tener que aplicar lo que la ley establece, que es que el marcado C es obligatorio para todos esos productos que veíamos al principio. Bueno, esta herramienta o esta información al menos que sirva de alarma para en casos concretos que vosotros podéis encontrar con algún competidor pues que esté fuera de la ley, pues que haya al menos un principio, una idea de que alguien lo está incumpliendo, que sirva eso como ejemplo. Y luego, por otro lado, pues también aprovecho para indicaros que en Andece siempre está un poco el miedo a que seáis vosotros los que pongáis el dedo acusador sobre empresas de vuestro entorno que estén incumpliendo la normativa. Pues para los asociados hay la posibilidad de que sea Andece el que se dirija a la autoridad correspondiente. En este caso, las comunidades autónomas son quienes tienen delegada la vigilancia del reglamento, pues que lo hagáis, lo canalicéis a través de Andece. De esa manera os quitáis de en medio. Y esto, bueno, pues es una opción que tenéis los asociados y que en algunos casos ya se ha utilizado, y nosotros pues hemos formulado una carta de denuncia para que pues la Dirección General de Industria de Castilla y León o de Andalucía, o la que sea en cada caso, pues tome las medidas oportunas. Esto lamentablemente, pues como los recursos que pone la administración pues cada vez son menores, pues no tenemos o no tengo la percepción de que sirva o haya servido hasta ahora para mucho, pero eso tampoco nos puede frenar para que sigamos advirtiendo aquellos casos de que se está haciendo daño. O sea, esto nunca puede ser un perjuicio para quienes estéis cumpliendo con la ley, que es tener el marcado C obligatorio. ¿De acuerdo? Y creo que voy acabando. Me hace aquí una pregunta Charo, si te parece la dejo ahora justo para el final. Yo creo que ya llegamos llegamos a la última. Permíteme, casi estando ya al final, abrimos ahora el último término. Me dice aquí Bárbara, lo hablo al final si me permitís. Bueno, aquí hay un aspecto que igual yo no sé si de manera inocente o siendo demasiado ambicioso, me gusta manifestar. Sabéis que pues que intentamos estar en todos los fregados, en todos aquellos foros técnicos que nos dan acogida, incluso pues algunos otros que somos nosotros los propios promotores, ya sean jornadas técnicas, ya sean artículos especializados en revistas de construcción, etcétera. Bueno, la labor aquí un poco de uno de los principales motivos de Andez o de cualquier otra asociación sectorial es primero defender vuestros intereses y luego también hacer una promoción de nuestras soluciones constructivas. ¿Por qué digo esto? Llevando ya tiempo trabajando en el campo normativo,
cuando, por ejemplo, trabajas con algún agente de la administración, el marcado C lo recoge como, bueno, como una garantía mínima muy básica de lo que hay. ¿Qué sucede? Que para llegar al marcado C hay muchos caminos. Los caminos los marcan las propias normas. En el caso de las normas de prefabricados estructurales, dentro de todas las tareas que hay que llevar a cabo, pues hay más de 50 factores, más de 50 apartados que tenéis que controlar de manera periódica, desde que entra la materia prima en vuestra fábrica hasta que sale el producto por la puerta de la misma. Se controlan más de 50 aspectos. Yo conozco alguna otra norma que igual los aspectos a controlar se reducen a 5. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que hacer valer el hecho de que nuestros productos están bien controlados. Y pongo entre paréntesis que todo es susceptible de mejorar. Pero entre nosotros hay que decirlo así, y eso hay que defenderlo. Luego habrá matices o habrá quien vea como buscar algún atajo para llegar a esto. Y el marcado C al final, pues ya digo que es una garantía básica. Pero esto también, desde el punto de vista, yo creo que más comercial, de cara a terceros, pues lo tenemos que hacer valer. Un buen ejemplo es la EHE del año 2008, que curiosamente yo pues llevo en Andeces solamente 6 años. Me llevo dedicando a la construcción pues desde el año 2002. Entonces, bueno, hasta puedo ser un recién llegado comparado con otros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me llama mucho la atención que hasta el año 2008 la instrucción de hormigón estructural, que tiene más de 40 años, no tuviera un tratamiento particular para los elementos prefabricados de hormigón. Y al menos aquí en Andeces se consiguió de que al menos los elementos que tienen marcado C, coincidió en el tiempo con esa entrada progresiva de nuevos elementos con marcado C, que la comprobación de los elementos en la obra, cuando se recepcionan, si tienen marcado C, se limite la verificación simplemente a un control documental. Esto al final yo lo veo, lo traduzco en horas de dedicación, es decir, el organismo de control o la persona que está en la obra controlando todos los materiales, la infinidad de materiales que pueden llegar a las mismas, bueno, pues esto de alguna manera tiene que ser garantía de que estos productos ya han sido controlados previamente, de que hay un organismo certificador que una vez al año visita la fábrica y que expide un certificado que da conformidad a que vosotros estáis cumpliendo de manera fidedigna lo que establece la norma. Esto, no hay, vamos, yo animo a que se ponga en valor. O sea, ya digo que en las actuaciones en las cuales estoy presente o estamos presentes, en foros que nosotros lanzamos, etcétera, o en artículos de prensa, pues lo ponemos siempre de manifiesto, porque es una manera de decir que nuestros productos están controlados, o sea, que el riesgo para el usuario debe de ser menor porque hay más de 50 factores que se están controlando previamente. Por eso hacía la comparativa con otros productos que igual pues pueden aparecer pues 10 aspectos, por reducirlo de alguna manera. Pero al fin y al cabo los dos elementos tienen marcado C y el usuario, el receptor, puede decir pues que el nivel, la equivalencia que hay en cuanto a las garantías que me pueda ofrecer el producto sean las mismas. Yo creo que no, y no, vamos, estoy convencido de que no, pero como digo, y entre paréntesis, todo es mejorable y seguramente haya matices o se puedan hacer las cosas de mejor manera, pero de cara afuera hay que ponerlo sobre la mesa, y entre esto y otros aspectos puramente técnicos o de vuestras propias empresas, de vuestra experiencia, de vuestras capacidades técnicas, etcétera, bueno, pues yo añadiría este aspecto más desde, ya digo, desde el punto de vista del prefabricado, para que, pues, ya que la tarta cada vez es más pequeña, pues que la porción que nos corresponda sea cada vez mayor. Y bueno, termino con esto y creo que hasta aquí era mi intención. He respetado el tiempo que tenía previsto y nada. Abro el turno de ruegos y preguntas y empiezo por, si os parece, por lo que me hacía aquí Charo, me pregunta sobre el listado, ¿por qué el producto bovedilla para forjado y bovedilla se indica no aplica? No debería indicarse marcado C básico. Bueno, voy a ir a ser lo que me está preguntando. Vamos a ir aquí al registro, lo voy a abrir. Esto ya digo, pues recoge una serie recoge un listado de empresas
que los 9 organismos notificados españoles nos facilitan pues de manera periódica, cada 2 o 3 meses, nos envían un listado con la relación de empresas certificadas, la mayoría de ellas en el Estado español, que tienen marcado C por sistema 2+ de elementos estructurales, es decir, una de esas 16 normas que aparecían ahí. Y aparecen una serie de campos. El primero, y es bastante importante, que es la fecha de actualización de la información, es decir, si voy a intentar ampliarlo. No sé si lo veis bien. Bueno, aparecen varios campos. Aquí hay uno, el primero, que es la fecha de actualización, es decir, si ha habido alguna modificación desde esa fecha, pues al menos queda ahí la duda. Es decir, que algunos de vosotros haya ampliado, haya reducido el alcance de la certificación. Pues bueno, lo que haya pasado a posteriori todavía no lo sabemos porque el organismo certificador no nos ha facilitado esa información, pero por lo menos es una pista. Luego aparece el nombre de la empresa, la fábrica o fábricas, porque bien sabéis que no tiene por qué tener certificados o no tenéis por qué fabricar los mismos productos en las distintas fábricas que podéis tener. Luego viene el título de la norma, es decir, el producto conforme al título que viene en la norma, y luego hay un punto que es sobre el que me pregunta Charo, es el nivel del control del elemento prefabricado, es decir, como me imagino que sepáis, la EHE establece 3 niveles de control del elemento prefabricado, del cual resultan 3 coeficientes o 3 parejas de coeficientes. Esto viene, yo ya casi estoy aburrido de contarlo. Sabéis que la EH penaliza el uso de la norma europea, la 206, por el tema de que el control del hormigón no es tan intenso como el que viene en la EH. Entonces penaliza o el coeficiente parcial de seguridad del hormigón a utilizar es 1,70 en lugar del 1,50, que es el habitual. Si voluntariamente, veis que aquí en algunos casos pone control del hormigón certificado LH. Es decir, para productos con marcado C sabéis que esta es una opción voluntaria que el mismo organismo certificador os hace. Y luego hay un escenario más elevado, que es el de tener un distintivo oficialmente reconocido. En este caso, lo único que hay ahora reconocido por el Ministerio de Fomento es el sello Cietana IDICO. Y ese permite reducirle el coeficiente del hormigón a 1,35 en lugar de 1,50 o 1,70 y el del acero de 1,15 a 1,10. Vale, me pregunta aquí en el caso de la bovedilla por qué indicamos que no aplica. Bueno, no aplica por lo siguiente, porque la bovedilla, sobre la bovedilla no se controla el hormigón. Es decir, tú no utilizas ningún coeficiente para minorar la resistencia del hormigón. Las bovedillas se ensayan mecánicamente, se rompen directamente. Entonces, los valores que tú obtienes siempre son un valor mecánico, en megapascales, ¿de acuerdo? Si tienes más duda al respecto, pues nos metemos más en detalle. Ayer mismo por la tarde estaba contestando a una consulta al respecto. Por eso ha sido un campo que hemos dejado como que no aplica. Es decir, está fuera, es el único caso aquí que queda fuera de lo que sería el control según la EH, pues por lo que digo, porque no se hace control sobre el hormigón que tú utilizas. Se controla el elemento acabado y es un caso muy, muy particular. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Lo único que se ha añadido es la referencia al código identificativo de la declaración de prestaciones. La pregunta que me hace Sergi de la etiqueta simplificada del marcado C. No lo he mencionado porque me parece ya redundante con las labores que hemos hecho. Tenemos un documento de ayuda para la adaptación al nuevo reglamento de productos de construcción. Si me dejáis un segundo. Bueno, así también un poco veis para
para que indaguéis luego. Este documento, que hemos ya sacado varias versiones del, bueno, el que lo haya utilizado sabéis que tiene ese objetivo, que es facilitaros o indicaros un poco la forma de proceder para adaptaros al nuevo reglamento. En el caso de la etiqueta simplificada, bueno, de la etiqueta normal o de la etiqueta simplificada, se ha añadido un nuevo campo que hasta ahora no aparecía, que es este, que es la correspondencia con el código identificativo, con el número o código que tú le pongas a la declaración de prestaciones bajo la cual está ese producto. El resto de los campos se mantienen. Aquí también aprovecho. Esto, por ejemplo, en las normas de producto todavía no aparece porque no están todavía actualizadas al reglamento. Como digo, se va a tener que al menos pulir todo el anexo Z y muy seguramente otros apartados, especialmente el capítulo 6 de la evaluación de la conformidad. Pero el resto se mantiene igual que hasta ahora. También la semana pasada se discutía sobre ciertas dudas que hay sobre la etiqueta simplificada, y esto viene más por una cuestión de la Comisión Europea, que en otros productos de construcción, pues por lo visto es una opción que no se utiliza, lo de la etiqueta simplificada. No sé cómo quedará y tampoco quiero meterme más en detalle porque fue una discusión y realmente no sé cómo va a quedar. Pero mientras esté como está, ya digo, el único campo que se añade es este. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Si alguien está más cómodo hablando, le habilito el audio. Si prefiere hacerlo envío a voz en lugar de escribirlo aquí en el chat. Y si no, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para intentar aclarar aquello que se pueda. ¿Alguna pregunta más? Pues voy a ir directamente a la norma. En las tablas de inspección. Me pregunta Sergi sobre el almacenamiento de las armaduras, qué aspectos genéricos se requieren con la nueva edición. Bueno, vamos. Pues si no te importa, vamos, por no dilatarlo. Ya como decía al principio, me tenéis que excusar porque hay preguntas que como hasta ahora nos han planteado, pues todavía tengo que ir adaptándome, igual que lo vais a tener que hacer vosotros. Así que dejo recogida esta pregunta y te contesto en cuanto pueda. Pero bueno, la consideración que hay. Me pregunta Jorge Ferri sobre si la norma está disponible en Andes. Está ya disponible desde el mismo día que se publicó. También aquí hay que decir que estas normas son de consulta. Es decir, no sé si en los procesos en las auditorías, el auditor en algún caso os pide que tengáis versión original, al menos de la norma de producto o normas que estáis utilizando. Aquí esto es una trampa entre comillas porque creemos que es inabordable que cada uno de los fabricantes tengáis
continuamente que comprar las 100 normas, porque aquí estamos hablando de la norma de reglas comunes y de las normas de producto, pero luego a su vez están los eurocódigos, está la norma del hormigón, están muchas normas de métodos de ensayo. Si cada 2, 3, 4 años tuvierais que comprar todas las normas, pues así me lo vais a permitir, buen negocio para la entidad de normalización en contra del vuestro, y no está la situación para ello, con lo cual al menos lo que son normas que se desarrollan dentro del 229 u otras que tenemos acceso y que son útiles, las tenemos en la biblioteca de normas de la zona privada de la web. Pero ya digo que son normas de consulta, es decir, si en algún caso es el caso más básico es el de las normas de producto para las cuales os certificáis. Ahí tenéis que tener una copia original. ¿Vale? Sabéis que están aquí y creo que son casi 500 las que tenemos en este momento. Bueno, pues hacéis la búsqueda correspondiente. Me preguntaba por la 13369. Y veis que ya la tenéis aquí. Incluso para no inducir a error, he eliminado las versiones anteriores, porque la que ya vale es esta. ¿De acuerdo? Y aquí os la podéis descargar y consultar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que hemos sido bastante respetuosos con el tiempo que tenía previsto, pero bueno, esto es el principio y ya digo que las preguntas que puedan ir apareciendo en lo sucesivo, pues intentaré ir aclarándolas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más ahora, espero que las haya posteriormente. Espero que haya sido provechosa esta presentación y que haya un poco cubierto pues, el objetivo de presentaros. Vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros, pues por lo que decía al principio, creo que son bastante útiles y ahora no tenéis que coger ni AVE, ni coche, ni avión. Os podéis poner ya de inmediato a continuar con vuestra labor. Voy a intentar hacer antes de final de año otro encuentro técnico para hablar del nuevo documento básico de ahorro de energía, del código técnico de la edificación y cómo afecta o cómo le podemos más bien sacar provecho los prefabricadores de hormigón. Así que bueno, estar un poco al tanto, recibiréis información para que si queréis seguirlo, pues podéis atender, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no hay nada más, por el momento pues cierro por aquí. Nada, gracias a todos y hasta la vista, ¿de acuerdo?